Bueno, vamos a empezar nuestro encuentro el día de hoy. Hola, Hola. Bueno, así que vamos a vamos a arrancar en nuestro encuentro del día de hoy. En primer término, bueno, quería contar que de aquí hasta el final del cuatrimestre, nosotros hoy vamos a dar por concluida el armado de la parte 3, y en el próximo encuentro, que va a ser el día miércoles, vamos a empezar con la parte 4, con la unidad 4, con la sección cuarta del programa. Sin embargo, vamos a tener dos actividades especiales de aquí hasta el final del cuatrimestre. Por un lado, tal como les había anunciado a través del campus, vamos a hacer un ensayo, un trabajo práctico, sobre el cual hoy las tres ayudantes estudiantes les van a contar cuáles van a ser las características de este ensayo que vamos a hacer. Y también vamos a tener, antes de finalizar el dictado del cuatrimestre, un encuentro en el cual las dos personas que están adscritas a la cátedra, que son Victoria, que está ahí, Victoria Escarione y Leo Cosman, también vamos a tener el placer de escucharlos dando una clase. Así que antes de arrancar el contenido del encuentro de hoy, les pido, Emilia, Delfina y Valeria, cualquiera, en el orden que quieran, que cuenten lo que vamos a hacer. Bueno, si quieren arranco yo. En primer lugar, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me presento, soy Valeria Novelli, soy estudiante de la facultad, estoy transitando los últimos años de la carrera y bueno, es la primera vez que voy a hacer la ayudantía de una asignatura y sin dudas, bueno, es economía política por la multiplicidad de temas que tiene muchos disparadores interesantes para poder pensar y, bueno, un poco con Delphi y con Emi estuvimos viendo a ver qué temas podíamos seleccionar que pudiesen estar relacionados dentro de lo que se ve en la materia un poco o dentro de un instituto de la economía con el derecho específicamente. Personalmente, eh, me encargué de más o menos articular un poco la lectura propuesta, que no sé si tuvieron la oportunidad de ver lo que subió Sergio al grupo. Eh, Dentro de esa lectura propuesta hay tres ejes temáticos, cada una más o menos desarrolló alguno, después hicimos así una puesta en común, y yo personalmente seleccioné lo que es la temática de trabajo y sistema previsional. Eh, Entiendo, bueno, que ahora que con el desarrollo de esta última unidad, sería de la asignatura, se entiende lo fundamental de lo que es el sistema previsional y todos los debates que han surgido alrededor eh, bueno, qué pasa con las privatizaciones, qué pasa con el rol del Estado y la definición de los diferentes gobiernos sobre ese ámbito. Y me pareció interesante traerlo a colación justamente porque leí un libro que se llama El patriarcado del salario, que la autora es Silvia Federici, y que bueno, hace una distinción de dos tipos de trabajo, el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, que bueno, capaz que yo capaz lo explico ahora y es medio, a veces es difícil como visualizarlo, pero con una lectura se puede ir asimilando. Pero bueno, la propuesta es empezar a amigarnos con algunos conceptos que
tienen un desarrollo un poco más reciente y no quizás el concepto de trabajo clásico o históricamente como asumido, referenciado. El trabajo reproductivo justamente se trata en relación a el trabajo históricamente invisibilizado, mayormente asumido por las mujeres. En este libro hay una historización al respecto, hay un análisis, una teorización sobre el por qué las mujeres lo han asumido. Y justamente hay un fragmento que también está dentro de la lectura propuesta, que habla de los movimientos de mujeres o los movimientos feministas de los 70, saliendo con la consigna de un salario por este trabajo invisibilizado, o eso que llaman amor es trabajo no pago. Entonces, bueno, un poco atado a este tipo de trabajo, quizás no reconocido, invisibilizado, más reciente, relacionado un poco con cómo eso puede atarse a el sistema previsional, al reconocimiento por parte del Estado, a, bueno, como es un trabajo informal o no reconocido, en relación a qué pasa eso con los aportes, qué pasa con las mujeres que han sido amas de casa toda su vida. Bueno, más o menos esa es la propuesta, y poder pensar dentro de esa lectura y dentro de todos esos disparadores, poder hacer una apuesta en común de, bueno, cuál puede ser el rol del derecho para transformar la realidad, o para ver si a veces obstaculiza o de qué manera se pueden facilitar bueno, reconocimientos y la progresividad de los derechos que venimos escuchando desde el primer año quizá de la carrera. Y bueno, me pongo a disposición para poder pensar entre todos si hay algo de la lectura que no se entiende, si hay algo que se puede profundizar y demás. Bueno, si quieren, sigo yo. Mi nombre es Delfina Cufaro. Yo elegí la institución de los mayorazgos. Lo van a ver desarrollado en el texto, en lo que es el eje 1. Paso a contarles cómo está organizado el material. Está pensado en 4 instancias. Una primera instancia en la que hago una breve descripción de lo que son los mayorazgos, su funcionamiento, una contextualización, el rol de la institución en la sociedad de la época. Una segunda instancia más bien crítica respecto al rol de la nobleza, a lo que decían los economistas de la época, al concepto de familia. Una tercera instancia en la que hago un desarrollo del recorrido de la institución tanto en España como en América. Recordemos que en ese entonces todo lo que pasaba en España se veía reflejado de algún modo en América, pero con algunos cambios, así que es un poco una identificación en un lugar y en el otro. Y un cuarto momento en el que van a ver que el texto se torna un poco más diferente, porque se acerca más a lo que es el derecho civil. Van a ver términos que se utilizan en derecho privado, en obligaciones, en reales. En las primeras 3 partes están basadas en material de estudio de historia del derecho, historia constitucional, y ya esta última parte se acerca más a lo que es el derecho civil. Eso en relación a cómo está estructurado el texto. Después, en cuanto a qué me interesa que vean, o sea, a dónde llegar con este trabajo práctico, me gustaría que se pueda hacer más bien, que puedan pensar una crítica. Recordemos que el objetivo del trabajo práctico para las 3 instituciones que elegimos con mis compañeras es buscar una institución del derecho que esté atravesada por la economía política y hacer un análisis desde ese lugar. Entonces, pensar desde ambas disciplinas, desde la economía política y desde el derecho, características de los mayorazgos, y que eso nos invite a desarrollar las reflexiones que se les ocurran. No va a haber respuestas que estén bien ni que estén mal. Va a haber respuestas que enriquezcan el debate. Entonces, ¿qué nos invita a pensar? Teniendo en cuenta que era una institución que estaba destinada a perpetuar un apellido, una familia, una posición nobiliaria. ¿Qué nos despierta eso? ¿Cómo podemos pensarlo en la actualidad? Hacer una comparación tranquilamente a hoy, a año 2021.
qué pasa con esos hermanos mayores hombres, qué pasa con las mujeres, qué pasa con los hermanos menores, qué pasa con los derechos económicos, inclusive qué pasa con la propiedad privada, con el concepto de familia, con lo que se les ocurra. Así que bueno, también quedo a disposición para cualquier duda, me pueden buscar en el grupo de Facebook y podemos charlar a quien elija a desarrollar mayorazgo en el trabajo práctico. Bueno, mi nombre es María Emilia Domínguez y siguiendo un poco la línea de lo que venían contando mis compañeras, la idea es esta, el planteo del trabajo es un instituto del derecho que tenga una vinculación con la economía política y en mi caso yo elegí el texto que habla sobre arrendamiento, que particularmente lo elegí porque me parece que tiene una conexión bastante directa con uno de los factores de la producción, que es la tierra, y es un instituto del derecho a través del cual se puede ver muchos cambios y disposiciones que se generan sobre ella. Como idea central y saliendo también un poco de ciertos conceptos jurídicos que después se van a desarrollar a lo largo de la carrera y que hay materias específicas como derecho agrario que lo tratan, la idea no es que se queden tanto por ahí en algunos conceptos que no entiendan o nada, sino es básicamente el trabajo está planteado como una historización de esta figura a través de las distintas legislaciones y está bastante circunstanciado a lo que es la provincia de Santa Fe y la realidad de esta zona productiva del país. Y me parece como idea central, primero, entender lo que es un arrendamiento, que básicamente, y en palabras poco técnicas, es un contrato de locación, por así decirlo, sobre establecimientos rurales, sobre campos, sobre tierra, sobre extensiones de tierra, donde una parte se compromete a alquilarla y la otra paga un canon en pos de ese alquiler para la explotación de ese campo. Eso sería básicamente el arrendamiento. Tiene ciertos detalles, pero después también en el texto está acompañado de un glosario donde por ahí los conceptos son más claros como para que puedan ir entendiendo los distintos conceptos y sobre todo también los distintos actores sociales que se van desarrollando. La idea por ahí es ir viendo a lo largo a través de esa historización, me parece que está bastante bien marcado en el texto ciertos puntos y ciertos quiebres que tienen una conexión sobre todo con los distintos modelos productivos que fue atravesando la Argentina, sobre todo a lo largo del siglo XX, y me parece que es de la regulación y de los distintos quiebres sociales que tiene esta figura, se puede ir viendo y se puede hacer un paralelismo interesante con las distintas realidades económicas que fue atravesando el país. Y la idea también es un poco esto, como planteaba Delphi, de abrir interrogantes y que no hay respuestas correctas ni incorrectas, ni va a haber una respuesta que sea tan taxativa, sino que la idea es un poco salir y replantear ciertas cosas. Me parece que una herramienta que les puede servir es por ahí, teniendo en cuenta lo visto en las unidades anteriores, tomar ciertos instrumentos de medición o de análisis que ya se han desarrollado y poder ir viendo qué impacto fue teniendo, que hay un desarrollo ahí en el texto, por ahí marcarlos, qué sé yo, ahora por ejemplo se me ocurre Producto Bruto Interno y esas cosas, como para que puedan ir haciendo una conexión entre lo ya visto y el desarrollo. Hay también muchos datos históricos, porque es inevitable, de hecho la historización en un punto busca eso. Hay también datos legislativos. La idea era contextualizar lo mejor posible los distintos quiebres que se van dando en esta figura y su impacto en la economía. Puntualmente no sé si son tan relevantes las cuestiones más de legislación, pero sí me parece que ayudan a una mejor interpretación. Por mi parte creo que es eso, también me pongo a disposición. La idea es un poco replantearnos la trascendencia o no de esta figura respecto de los distintos modelos económicos
que se van tratando de implementar, la necesidad o no de una mayor, una menor regulación respecto a cómo se aplican estos distintos contratos rurales, cómo se hace la división de la tierra. Creo que son debates que si bien algunos parecen que quedan en el tiempo o debates cerrados, me parece que siempre son debates que se pueden volver a abrir, que todo el tiempo es una figura dinámica, que va cambiando y que son planteos que nunca quedan en algo cerrado. Así que ya saben, lo mismo grupo de Facebook, pues mensaje directo o mismo ahí en el muro del grupo, consultas, estamos a disposición y no tengan miedo en preguntar ni nada. Bueno, gracias. En síntesis, la invitación es la siguiente. El día 19 de mayo lo vamos a dedicar exclusivamente a discutir, en función de la lectura que cada uno de ustedes haga y del tema que elija, el contenido de los problemas, las tensiones, las cosas que se les ocurre, les preocupa o los desvela respecto de algunas de las cuestiones que plantean algunos de los tres textos. Como se trata de tres textos, la invitación es a que elijan uno de ellos. La lectura no tiene más de 7 u 8 páginas, cada uno. Y lo que hace es agregar algo que nosotros entendemos que les va a pasar a lo largo de toda la carrera, que es que cuando se encuentren, esto lo contamos en el primer encuentro en el que me tocó dar la clase, que es el encuentro en cada una de las materias, o en la mayoría de las materias que forman parte de la carrera, algunas cuestiones que están vinculadas en forma directa y estricta con lo económico, con lo cual va a aparecer un vínculo del derecho con la economía, pero por otro lado va a aparecer la inquietud del origen, el desarrollo, el devenir que ha tenido cada una de este tipo de categorías o institutos, como el caso de las tres cuestiones que se le han presentado a través de lo que explicó cada una de las ayudantes. Esta es la invitación. El 19 de mayo nos vamos a dedicar a esto. Reitero, no es obligatorio, no es evaluable, pero les va a venir muy bien porque se van a encontrar con este problema a lo largo de toda la carrera. Van a encontrar categorías del derecho que están atravesadas por categorías de la economía. Entonces, no vamos a dar una respuesta y el 19 de mayo no vamos a descubrir el mundo ni vamos a resolver todos los problemas. Vamos, en todo caso, a construir una recomendación para tener en cuenta en el resto de la carrera y en el abordaje del conjunto de las materias que ustedes tengan todavía por transitar. Bueno, dicho esto, les recuerdo que el día lunes próximo nosotros vamos a arrancar formalmente para todas las comisiones con la unidad 4, con la unidad de la economía argentina, no obstante lo cual, el día miércoles, es decir, una clase antes, yo voy a dar un esquema general que va a ser la recomendación de cómo abordar el estudio de la unidad 4. El cuatrimestre lo vamos a finalizar con una clase del profesor Gambina, también a modo, no de despedida, sino de cierre de los contenidos, y probablemente establezcamos 1 o 2 clases de consulta en función de lo que acordemos en cada una de las comisiones en forma previa a la evaluación final. Sí quiero decir que en estos días, y después los invitamos a cotejarlo, van a tener en el guaraní ya cargada la condición de regularidad para las personas que aprobaron el parcial en primera o en segunda instancia, y les reitero la invitación que hice a través del campus y a través del sitio de la plataforma Facebook. La invitación es a quienes no participaron de la evaluación parcial o quienes lo hicieron y no pudieron obtener 6 puntos, que se tomen su tiempo y que se preparen para el examen final. Tienen varias instancias, es una de las pocas facultades que tiene montones de instancias examinadoras, con lo cual tienen un menú de fechas muy amplio como para poder encarar esta cuestión. Bueno, a partir de ahora, entonces, bueno, yo voy a retomar algunos de los temas planteados en los encuentros anteriores, y para esto voy a poner en el centro una cuestión que tiene que ver con el plano teórico
de lo desenvuelto en la problemática del concepto del valor y el concepto de la riqueza, del origen de riqueza, la evaluación, y así de seguido. Retomando, repasando algunas de las cosas que yo había planteado en los primeros encuentros, fundamentalmente cuando desarrollamos la unidad 1, yo planteaba que entre las primeras aseveraciones, las primeras certezas que fue construyendo la economía política, desde la fisiocracia hasta Marx inclusive, en ese amplio espectro, es responsabilizar al trabajo como factor de creación de la riqueza, lo cual permite imaginar que la medición de la riqueza lo sería sobre la base de la medición del trabajo utilizado, y no el trabajo individual, sino el trabajo social, el trabajo de la sociedad, el trabajo de naturaleza colectiva. Esto que originó el primer gran debate entre la perspectiva de la teoría del valor por el trabajo versus la teoría subjetiva del valor que construyó la contracorriente neoclásica, es un elemento que, no obstante no haber tenido la centralidad desde el punto de vista teórico que tuvo en sus orígenes, sin embargo tuvo y sigue teniendo un enorme peso desde la perspectiva de la discusión de cómo funciona el sistema capitalista en general. Yo había comentado que este tema se ubica en el centro y aparece en el centro en tres respuestas concretas que en general no tienen un contenido de naturaleza teórico exclusivamente, sino más un contenido de naturaleza práctica frente a la realidad o al devenir o al funcionamiento del sistema económico. Y que es el tema, la preocupación respecto de la productividad o el tiempo de trabajo. A lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI hemos conocido varias respuestas, pero hay tres que han dejado un sello muy importante respecto de la problemática del tiempo de trabajo, y estas tres respuestas están vinculadas con la historia del Taylorismo, la historia del Fordismo y la historia del toyotismo. Algunas cuestiones yo había planteado, hoy voy a hacer un poco más de énfasis en algunos rasgos que a mí me parecen importantes, y a su vez destacar lo que sería algo así como una especie de límite de la discusión sobre esto, o qué otros caminos, o qué otros senderos tomó en general el sistema para resolver lo que no podía resolver de la manera tradicional respecto del tiempo de trabajo. Y lo voy a plantear más o menos en los siguientes términos. El planteo general asentado por la mirada fisiocrática clásica y de Marx es que el trabajo es el responsable de la creación de riqueza y es la cantidad de trabajo la que define la medida del valor. Razón por la cual el tiempo de trabajo pasa a ser un elemento central, porque el tiempo de trabajo determina lo que en términos modernos se conoce como productividad de trabajo. Es decir, en qué cantidad de tiempo se producen X cantidad de mercancías o X cantidad, sea mercancía de naturaleza material o sea mercancía de naturaleza intangible. Por lo tanto, el tiempo de trabajo pasa a estar en el centro. El Taylorismo tiene como respuesta el construir una serie de presiones y de modificaciones en la organización del trabajo tal que permitan que el conjunto de los trabajadores rindan de acuerdo a los tiempos asociados a las expectativas de la empresa. Estos rindan los tiempos estándar y por lo tanto castigar mientras no se cubra ese tiempo estándar, y en todo caso premiar para el caso que sí se lo cubra o se lo cubra con creces. El Taylorismo es una respuesta particular, no es la única, pero es una respuesta mundialmente conocida a la problemática de cómo se maneja, cómo se administra el tiempo de trabajo, y toda la búsqueda del Taylorismo es que el conjunto de los trabajadores de una rama de actividad produzcan la misma cantidad de bienes o un piso de la misma cantidad de bienes en una unidad de tiempo. Para esto se crea la figura del cronómetro, o sea, cronometrar el tiempo de trabajo de cada trabajador, y se crea una figura relativamente nueva que antes no existía, que es la del llamado supervisor o capataz. Es una figura que en algunas ramas de actividad ha desaparecido o ha sido sustituida por otro tipo de
dispositivos personales o no personales, pero esta figura es la que acompaña la supervisión del rendimiento de cada trabajador en la planta. A esto, si quieren, agréguenle la mirada del panóptico, asimilable a lo que en general existe en el sistema carcelario, donde un gerente, un supervisor desde arriba puede ver el comportamiento de la planta, el tránsito de las y los trabajadores dentro del establecimiento, si cumplen o no cumplen con los patrones de cuidado, de rendimiento, de tratamiento del equipamiento, de la provisión al resto de sus compañeros de trabajo del cual tiene que recibir o proporcionar una parte de la mercancía para que se continúe la labor. Y lo que sí quiero insistir es que, si bien ustedes van a leer un texto breve sobre el tema del Taylorismo, el Taylorismo apuntó a modificar la productividad del trabajo, es decir, a elevar la producción por unidad de tiempo per cápita, por trabajador, modificando solamente un aspecto que no es un aspecto material del proceso de producción, y que es exclusivamente el de la organización del trabajo. Atender a disminuir los tiempos muertos, a disminuir los tiempos de traslado, y hacer mucho más efectiva la labor individual y colectiva de cada trabajador en la jornada, simplemente modificando el aspecto organizacional del trabajo, y no necesariamente extensible a la modificación del acervo de maquinaria y equipo que se utilice para tal fin. En cambio, el Fordismo tiene como característica que, teniendo igualmente en el centro la preocupación de la disminución o de la cota del tiempo de trabajo, la reducción del tiempo de trabajo para producir mayor cantidad de mercancías por unidad de tiempo, incorpora no solamente una modificación en materia organizativa, sino que esencialmente incorpora una modificación relevante en materia de lo que son los medios de trabajo. El elemento por defecto, no el único, pero el elemento por defecto con el cual se lo conoce, es la cinta de montaje. ¿En qué consiste la cinta de montaje? Bueno, esto implica o tiene como un primer efecto, que es la expropiación para el trabajador de aquello que todavía tenía incluso en el taller taylorista, que es el manejo de los tiempos, porque el tiempo estándar es un tiempo estándar fruto de la observación de lo que hacen el conjunto de los trabajadores. El Fordismo, en cambio, no deja descansar en manos de las y los trabajadores la definición del tiempo estándar, sino que es la propia cinta de montaje, porque la cinta es una cinta sin fin, sobre la cual camina la mercancía, y él o la trabajadora tiene que producir una modificación sobre la pieza que aparece ante su vista para que el próximo trabajador o trabajadora continúe con la labor, con lo cual ya no mide el tiempo, no resuelve el tiempo, ni administra el tiempo el trabajador o la trabajadora, sino que el tiempo está dado por el tiempo y la velocidad a la cual transita o transcurre o pasa frente a su cara la mercancía sobre la cual tiene que producir algún tipo de transformación. Sí debo decir, alguna cuestión por ahí puede ser que haya comentado. En el taller fordista, o mejor dicho, las características del taller fordista se reducen, en todo caso se circunscribe a determinado tipo de ramas de actividad de producción, no a todas. Sí a la rama mecánica, a la rama metalmecánica, pero no a la rama química. En la rama química no hay fordismo posible, porque hay un conjunto de procesos que son totalmente independientes de los trabajadores y no existe de ninguna manera la llamada cinta de montaje, pero se lo ha tomado como patrón para identificar las características del Fordismo, precisamente por la intensidad que esto tiene en la industria mecánica o metal mecánica. La automotriz, en todo caso, es un caso especial muy desarrollado respecto del Fordismo, por el nombre que esto implica, aunque el Fordismo también se extiende a otro concepto que es el aumento o la disminución del tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de cada mercancía, asociado con la necesidad de una remuneración que permita transformarse de solo costo para el empresario a factor de demanda para la producción o para la colocación de los bienes que se producen en el propio taller fordista. Yo comentaba que, si bien ustedes no van a tener lectura sobre esto para
para el abordaje, pero la respuesta del toyotismo está asociada con otras cosas. Por supuesto que también está orientada a la disminución del tiempo de trabajo socialmente necesario, pero ha utilizado para esto otros criterios. Un criterio que es el de la competencia adentro del establecimiento de la empresa, creando una figura propia o característica del llamado toyotismo, que son los círculos de calidad. Esto es, en una empresa hay, por ejemplo, 10 círculos de calidad. Cada círculo de calidad está integrado por un conjunto de trabajadores y trabajadoras. Cada círculo de calidad hace lo mismo que el otro círculo de calidad, compiten entre ellos, y quien más produce, más obtiene desde el punto de vista del premio y el conjunto de beneficios que fija la empresa precisamente en este proceso de mejoramiento, no solamente de cantidades, de mejoramiento no solamente de la administración del tiempo, sino de sostenimiento y elevación de las calidades de lo que se produce. Sin embargo, este es un aspecto, que es el aspecto al interior del taller toyotista. Le sigo llamando taller. Hacia afuera tiene otra cuestión, que es, creo que yo lo había dicho en términos muy breves, que el tema del stock cero. El toyotismo se caracteriza no solamente por esta modificación al interior del establecimiento, que es la creación de los círculos de calidad, que son como empresas dentro de otra empresa, donde un conjunto de trabajadores compiten contra sus compañeros de trabajo y que conforman otros círculos de calidad, sino que el toyotismo además implica externalizar un problema para la economía en su conjunto, intentando que esto esté resuelto para quien tiene la posibilidad de imponer condiciones, y esta externalización está asociada con el stock, o con la administración de los stocks. El stock cero, o sea, la tendencia a prácticamente tener lo mínimo de las materias primas que se necesitan para producir, y lo mínimo de los productos terminados una vez que termine el proceso de producción, es el gran objetivo del taller toyotista. Lo cual significa que si el taller toyotista efectivamente logra traducir en acciones concretas o con resultados concretos este tipo de acciones, es decir, tiene materia prima mínimas antes de arrancar cada proceso de producción, y cuando termina el proceso de producción prácticamente tiene colocado todo el stock, alguien se hace cargo de este beneficio que ingresa en el taller fordista y pasa a ser un problema, en el taller toyotista pasa a ser un problema, tanto para el oferente de las mercancías y al taller toyotista, como el demandante de los productos que salen del taller toyotista, lo cual ha inundado el planeta de escritos, ensayos, y que ustedes no van a tener oportunidad de ver en el desarrollo del curso, pero que constituyen, o mejor dicho, tiene el mismo común denominador que las otras dos respuestas anteriores. Taylorismo, Fordismo, toyotismo apuntan a una sola cosa: la disminución del tiempo de trabajo, o sea, ser más eficiente el proceso de producción, produciendo mayor cantidad de bienes por unidad de tiempo, sabiendo que esto permite, al menos desde una perspectiva tradicional, porque después voy a comentar sobre algunas otras elementos que intervienen en este proceso, al menos desde el punto de vista tradicional, incrementar la ganancia como consecuencia de la mejora en la productividad del trabajo. Incrementar la ganancia que viene de la mano de las modificaciones en la productividad del trabajo. Que el trabajo sea más productivo, que se produzca más por unidad de tiempo, que se conserve y se mejore la calidad, para estar en mejores condiciones de competir en cada uno de los mercados. ¿Qué devuelve esto como resultado? Bueno, devuelve lo que imaginaban los clásicos y Marx en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Lo que devuelve es una posibilidad de tener una mayor rentabilidad empresarial como consecuencia de un aumento de la eficiencia en todo el proceso de producción, distribución, circulación de mercancías. Sin embargo, estas respuestas son respuestas que no funcionan de igual modo en la medida en que empezamos a ingresar durante el siglo XX, durante el último cuarto del siglo XX fundamentalmente, y lo que va del siglo XXI, a comportamiento errático de lo que es el ciclo económico. ¿Qué quiere decir esto?
que este tipo de respuestas funcionan cuando hay más o menos pleno empleo, cuando no hay crisis, cuando hay una demanda en expansión, pero cuando el comportamiento de la economía marca cosas diferentes, donde hay ciclos de depresión, porque no se utiliza la totalidad de la capacidad productiva de la empresa o del conjunto del tejido productivo, hay otro tipo de problemas, surgen otro tipo de problemas que plantean desafíos para la propia empresa o para la rama de actividad y que no permiten ser resueltas con este tipo de respuestas tradicionales que comentaba con anterioridad, que son el taylorismo, el fordismo y el toyotismo. ¿Por qué? Bueno, hay un primer problema que plantea el comportamiento errático del ciclo económico. Y este primer problema que plantea es la existencia en forma no aleatoria, sino en forma permanente, con cierto grado de permanencia, de una parte importante no utilizada de la capacidad productiva. Es decir, una empresa, una rama de actividad preparada para producir por unidad de tiempo, por día, 1000, como consecuencia de la alteración del ciclo económico, de las situaciones de crisis, de la caída de las demandas, de un conjunto de otros factores que tornan inestable el comportamiento del sistema, en lugar de producir 1000, producen 700, con lo cual tienen una capacidad ociosa, una capacidad no utilizada, una subutilización del sistema productivo que se transforma en un factor y que limita las expectativas por parte del empresario del uso de estas respuestas tradicionales que eran el taylorismo, el fordismo o el toyotismo, con lo cual pasa a tener un peso diferente, algo que había sido enunciado en el pensamiento ricardiano y un poco más desarrollado en el texto de Marx, que es el origen de la ganancia. Hasta no Smith, porque lo de Smith está superado por Ricardo. David Ricardo plantea una cosa que permite ser identificada como un parteaguas en la noción de explicación de cómo funciona el sistema económico. Ricardo dice, a ver, me refiero al tema de la renta, ¿no? Ricardo dice, refiriéndose al tema del suelo exclusivamente, en todo caso muy vinculado con la noción de arrendamiento que van a ver ustedes en el práctico, o la noción de mayorazgo que van a ver también en el mismo práctico, Ricardo decía que la renta del suelo, la renta obtenida por el propietario del suelo agrícola, rural, propietario no se encarga de la explotación del suelo, sino de lo que se encarga es simplemente de cobrar un alquiler, de cobrar un canon, de cobrar en última instancia una renta. Esta remuneración que percibe el propietario, en la medida que este propietario no sea quien organiza la producción, que no sea a su vez el productor, esta renta o esta remuneración, este canon, este alquiler, es una parte del trabajo excedente generado, decía Ricardo. Por lo tanto, sin trabajo excedente no hay renta, y la renta, para poder pervivir en el tiempo, no tiene que imposibilitar la posibilidad de imposibilitar la reproducción de la actividad productiva. Si un propietario del suelo pretende obtener una renta que pone en cuestionamiento la posibilidad de que el productor, por ejemplo agropecuario, que es quien le alquila el suelo, se interrumpa, claramente el contrato de alquiler no va a tener duración, durabilidad. En todo caso, el tamaño de la renta está definido, o el límite de la renta está definido por las necesidades que tiene el propio productor para poder reproducir las condiciones de la producción, reponer maquinaria, equipo, etcétera, etcétera. Ahora, esta noción de existencia de la renta permite identificar ya muy tempranamente, reitero, el texto de Ricardo, a principios de los años 1800, permite identificar que hay como una especie de origen de la ganancia proveniente de la explotación del trabajo asalariado. No lo planteaba como explotación del trabajo asalariado de Ricardo, sí proveniente del trabajo. En todo caso, quien plantea esta otra perspectiva es Marx. Hay una ganancia que deriva o que nace de la posibilidad de la existencia de trabajo remunerado, vista como natural por Ricardo, criticada por Marx respecto de su legitimidad,
pero hay otra parte de la ganancia que puede no provenir del trabajo humano directo de la empresa, sino que es una ganancia que, en los términos que lo plantea un autor que lo dimos en una lectura breve, Anwar Shaikh, un egipcio, esta ganancia es una ganancia por transferencia. Esto es, el origen de la ganancia es doble. Por una parte, la ganancia que se produce como consecuencia del propio sentido de la relación que ocurre dentro del establecimiento de empresa, y hay otra parte de la ganancia que proviene de fuentes que no están necesariamente asociadas con lo que ocurre dentro de la empresa. Si bien desde el punto de vista de lo teórico esto fue enunciado más o menos en forma acertada en los textos de Ricardo y los textos de Marx, claro, ninguno de los dos podría haber imaginado lo que iba a pasar en el siglo XX y lo que iba a aparecer en el siglo XXI. Yo lo había comentado en forma sintética en una de los encuentros. Hay una parte demasiado relevante en lo que constituye la estructura, la arquitectura de funcionamiento de las empresas muy poderosas, nacionales o extranjeras, las que tienen lugar de dominio de mercados, compartido o en forma individual, que da cuenta de una situación en la cual una parte importante de la ganancia no proviene de lo que ocurre dentro de la empresa, no proviene de lo que ocurre en el proceso de trabajo, no proviene de lo que ocurre en la relación del trabajo asalariado con el capital, no proviene de la existencia de esta relación de explotación o de extracción de plusvalía o generación de excedente, sino que viene, o en todo caso está asociado de la mano de la capacidad de externalización de poder, que tiene esta empresa en el relacionamiento con el resto del mercado. Se trate de quienes le venden, se trate de quienes le compren, o se trate de algún tipo de acciones asociadas con inversiones en otro tipo de compañía. Así, esto genera un paisaje que en lugar de ser accesorio y eventual, es un paisaje de naturaleza permanente. Simplemente el ejercicio de tomar y de analizar lo que dice cualquier empresa multinacional, una empresa grande, local, que opera en un mercado de característica monopolizada o oligopolizada, devuelve esta cuestión. ¿Qué devuelve? Que el origen de la ganancia no puede explicarse solamente por lo que ocurre dentro del establecimiento, sino que también permite ser explicada o requiere ser explicada ponderando, dimensionando el peso que tiene el conjunto de las acciones que esta empresa puede ejercer en el mercado respecto de sus compradores y vendedores, tal que promueve una transferencia de recursos y que alimenta el acervo total de la ganancia apropiada. Esto hace entonces, o permite identificar que el origen de la ganancia es un origen doble. Hay una parte de la ganancia que proviene de la actividad tradicional de funcionamiento del capitalismo como sistema, y hay otra parte de la ganancia que proviene como consecuencia de la capacidad de externalización de condiciones impuestas, que es una ganancia que en principio le vamos a llamar ganancia por transferencia. Ganancia por actividad principal, ganancia por transferencia. La forma en la cual se presentan los estados contables en el mundo es una forma relativamente homogénea, fruto de acuerdo de los profesionales y de las cámaras profesionales, de los consejos, colegios profesionales que a nivel planetario acuerdan para ver cómo se presentan los balances de las compañías. Y esto permite muy claramente analizar esta cuestión. Si bien hay algunas características nacionales que por ahí pueden diferenciar la forma de presentación, hay normas internacionales de presentación de los estados contables, tal que en el caso de las corporaciones de inserción transnacional, otorgan una homogeneidad en la forma de presentación de sus papeles, de sus cuentas, el funcionamiento de sus actividades, que permiten con mucha claridad determinar cuál es el origen, o mejor dicho, cuál es el origen de la ganancia, clasificándolo por la actividad principal asociada a lo que pasa dentro del establecimiento, empresa o grupo económico, y por el otro lado, lo que ocurre, la parte de la ganancia que proviene de la transferencia, o ganancia por transferencia, o ganancia que está asociada a esta capacidad de imponer condiciones.
Quizá lo que ha tenido mayor prensa y lo que sigue teniendo mayor prensa por el peso que esto tiene es la ganancia por transferencia de naturaleza financiera. A esto se lo conoce con el nombre, o se le ha puesto como una especie de mote, que es la financiarización de la economía, que es una transformación importante que ha habido en la historia del capitalismo, fundamentalmente desde el último cuarto del siglo XX en adelante, y que es el papel central que tiene el funcionamiento de la economía, tanto de los países centrales como de la periferia, de la capacidad de utilizar una parte de la ganancia para reproducirla en mercados financieros de distinta naturaleza. A esto se le llama la financiarización de la economía. El conjunto de instrumentos que se utilizan son absolutamente complejos, acá no lo vamos a ver en este curso, simplemente la sugerencia es que intenten asociar que la financiarización de la economía está asociada con una cuestión particular relativa a lo que les acabo de plantear hace un ratito, que es el tema de la ganancia por transferencia. La financiarización es una forma particular de la ganancia por transferencia, reitero, la que tiene mayor prensa porque es la que tiene mayor precio, pero no es la única, sino que está asociada a las condiciones asimétricas de poder que tienen las empresas en los distintos mercados. Y esto no necesariamente tiene características exclusivamente financieras, sino que puede tener características de otra naturaleza. Bueno, esto permite entonces identificar algunos procesos que se han dado durante el siglo XX y el siglo XXI y que han pronunciado con mucho énfasis este cambio de tendencia en la dinámica, las características de funcionamiento del sistema capitalista en su conjunto. Una de ellas, yo había comentado que cuando se publicó el primer tomo del Capital de Marx, en 1867, todavía no había ocurrido un tema demasiado importante para la historia de la humanidad, que es el descubrimiento del primer pozo de petróleo, cosa que ocurriría en 1873 en Pensilvania, Estados Unidos. La aparición del petróleo, la aparición de los combustibles fósiles, tiene una característica, o dota de una característica particular al funcionamiento de la economía nacional y mundial, asociada con un tema central que yo lo había comentado, creo, en estos términos en los encuentros anteriores, que es la existencia de la centralización de la oferta de energía. Y ustedes sabrán, me imagino. Sí, Perdón, Leo. acá hablan en el chat que hay gente en espera, dicen. Ah, perdón. No me fijé, tenía la mirada puesta en las caras. Con un giro de ojo bastante escaso. Decía, ¿qué decía? Ah, sí. Lo ocurrido a partir del descubrimiento del petróleo y la producción de los combustibles fósiles, que potenció efectivamente el desarrollo de la industria fundamentalmente, y del comercio, el transporte, etc., trajo consecuencias de toda naturaleza. Entre otras, enormes conflictos de naturaleza política que desembocaron en guerras para ver quién administra, quién maneja las cuotas de la producción de aquello que se genera como consecuencia de la actividad extractiva del petróleo, fundamentalmente las naftas, y a lo largo del siglo XX, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX en adelante, los conflictos armados respecto que hubo con la intención de construir, digamos, arsenales de apropiación de la fuente hidrocarburífera fueron de diversa naturaleza, la mayoría concentrada en el Medio Oriente, pero no exclusivamente en el Oriente Medio. Sí, en todo caso, lo que quiero plantear, asociado con el punto con el que comencé la clase de hoy, lo que quiero plantear es que, bueno, como consecuencia de esta fuerte presión sobre, ya entrados los años 60, por una parte teníamos un panorama de un conjunto de países que se dedicaban a la extracción
de hidrocarburos, petróleo y gas, y la mayoría del mundo consumidores de petróleo y gas, con una fuerte injerencia de las dos potencias anglosajonas, me refiero a Gran Bretaña y Estados Unidos, pero asociada con la creación que es en los años 60, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, integrado fundamentalmente por países radicados en la zona de Oriente Medio y algunos en África. La existencia de la OPEP, que es una de las transformaciones institucionales, yo decía que la economía mundial, entre otras cosas, cuando presenté la clase para todas las comisiones, había 3 planos para ver, y uno de los planes eran las transformaciones institucionales. La OPEP, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, pertenece a esta órbita que hay que mirar con mucha atención, la transformación institucional. Y esta transformación institucional dio lugar a un conflicto de gran envergadura a partir del año 71, y más adelante profundizada, diría que entre el 71 y el 75 hay como una especie de convulsión en el mundo petrolero. Algunos lo atribuyen exclusivamente a la existencia de la guerra de Yom Kippur en Oriente Medio, pero me parece que no se circunscribe a eso, pero trae aparejado un conjunto de novedades demasiado importantes que transformarían el funcionamiento del sistema capitalista. ¿En qué consistió la transformación? El crecimiento del precio del petróleo dado entre el 71 y el 75, y después si quieren un salto adelante entre el 75 y el 79, provocó un enorme proceso de conflicto en los países que importaban, o sea, los países que tenían que comprar petróleo al resto del mundo como consecuencia del encarecimiento del combustible fósil con el cual funcionaba no solamente la industria automotriz, sino que funcionaba toda la industria, y funcionaba el transporte, etc. Con lo cual, esta elevación de costos provocó por primera vez a nivel planetario algo que antes no se había visto, que es unos nuevos niveles de inflación a nivel mundial, unos nuevos niveles de crecimiento de los precios, en el nivel general de los precios, como consecuencia de un proceso permanente, o más o menos permanente durante unos años, de incremento de los precios del petróleo. Este incremento de los precios del petróleo, entre otras cosas, tuvo como efecto que las compañías exportadoras de petróleo, que en el caso de la OPEP, en el caso de los países pertenecientes a la Organización de Producción de Petróleo, que en realidad está mal dicho de producción de petróleo, el petróleo no se produce, pero el petróleo se extrae, lo que se produce son derivados. Esto trae aparejado que los enormes excedentes en poder de las compañías petroleras, que en el caso de los países de Medio Oriente eran de naturaleza estatal, provoca la tenencia de masas de dinero enormemente importantes, imposibles de ser invertidas en los países de origen. Con lo cual, el destino inmediato que tienen es ser colocados en activos de naturaleza financiera, y para esto se necesitaba receptores que tengan espalda para recibirlo. No se podía depositar en una mutual. Entonces se depositan en bancos transnacionales. Este excedente internacional, fruto del incremento de los precios del petróleo, tiene como destino inicial la colocación de depósitos de distinta naturaleza, contratos de distinta naturaleza, en bancos transnacionales. Esto entonces potencia el tamaño de los bancos transnacionales y a la vez le crea un problema, si se me permite decirlo así, a los bancos transnacionales, y que es el siguiente. Los bancos toman depósitos no para guardarlo en su tesoro, sino que toman depósitos para poder colocarlo a través de préstamos, por el cual se cobra una tasa que es superior a la tasa a la que pagan por los depósitos recibidos. Entonces los depósitos colocados por los países exportadores de petróleo debieron ser urgentemente colocados, con lo cual los bancos transnacionales salieron a las corridas a intentar colocar los excedentes que tenían como origen los depósitos de los países exportadores de petróleo. Esto se da en los años 70, fundamentalmente a partir del año 75. Y en el caso de América Latina, esto se da en un contexto de naturaleza política en el cual la mayoría de los países de nuestra América del Sur habían dado lugar a la construcción de procesos de destrucción de las democracias preexistentes y a la instalación de golpes militares, de gobiernos militares fruto de golpes de Estado.
Arrancamos en el 73 en Chile, pero se extendió a todo el cono sur. En el caso de la Argentina, en el 76, en el 73 también en Uruguay, en Brasil el golpe venía del 64, pero en el 68 se profundizó en forma similar a lo que después fueron en otras dictaduras latinoamericanas. Entonces, para el caso particular de América Latina, los estados nacionales manejados por gobiernos dictatoriales dieron lugar a la entrada del dinero bajo la forma de préstamos, fruto de la enorme liquidez producida por este fenómeno de naturaleza social y política que fue el incremento del precio del petróleo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. En realidad son dos. Una, si vos podrías explicar brevemente por qué aumenta el precio del petróleo, que tengamos una idea. Y la otra, ¿con qué forma fueron esos activos de naturaleza financiera por ese excedente que venía por el incremento de los precios a los bancos? ¿De qué manera se efectiviza eso? Bueno, el incremento de los precios del petróleo en los años 70 tiene varias explicaciones. Una de naturaleza geopolítica, por eso yo no descarto la explicación, y estoy de acuerdo en quienes dicen que la guerra de Yom Kippur es uno de los factores de explicación. Pero la otra es un viejo enfrentamiento entre los países centrales y los países de la periferia capitalista respecto de cómo se construye el precio de las materias primas. Tradicionalmente, el precio de las materias primas no era fijado por los países que se dedicaban a exportar materias primas, como el caso de la Argentina, sino que se fijaban en los mercados internacionales en función de los intereses de los países centrales. Con los hidrocarburos pasaba exactamente lo mismo, nada más que los hidrocarburos eran indispensables para que funcione la economía de los países centrales, con lo cual lo que construyó la OPEP es una especie de respuesta política a esta larga historia de subordinación en materia de construcción de los precios internacionales. Y la segunda que vos decís, para simplificarlo, aunque los contratos que dieron origen a este vínculo son de naturaleza muy diversa, pero uno podría decir que los países exportadores de petróleo lo que hicieron es hacer depósitos en plazos fijos en los bancos multinacionales. No se trata solo de depósitos a plazos fijos, se trata de contratos bastante más complejos. Pero, ¿qué significa? Que es un contrato por el cual el que deposita recibe una remuneración. Esta remuneración es un interés, que en principio fue un interés muy bajo, pero que bien entrados los años 70 y principios de los 80, pegó una estampida significativa, que es uno de los factores que permite explicar parte de la ruptura del equilibrio que había en el tema de deudas en el tercer mundo, fundamentalmente. Como consecuencia de esto, reitero, los países de la periferia capitalista se transformaron en grandes tomadores de deuda para resolver sus históricos problemas de falta de divisas, que estaban asociados al tipo de vínculo subordinado que tenían los países de la periferia con los países centrales. Esto también está muy estudiado por la Comisión Económica para América Latina que mencionamos en algún momento, en donde lo que se planteaba es que había una especie de deterioro de los términos de intercambio, porque los países de la periferia capitalista compraban muy caros los productos industriales que no producían y cobraban muy barato por los productos o por las materias primas que exportaban al resto del mundo, y que esto fue deteriorando permanentemente la situación de la periferia capitalista y los obligaba a recurrir más o menos frecuentemente a resolver esto que en la jerga de los economistas se conoce con el nombre de stop and go. Las economías se paraban porque esto se reventaba en algún momento, porque se vendían muy baratas las materias primas, se compraban muy caros los productos industriales, hasta que se terminaban las reservas para poder agotar este tipo de esquema. Entonces este stop requería un tipo de ajuste económico, que en general venía recomendado por el Fondo Monetario Internacional, impuesto a la periferia capitalista. La Argentina lo vio de distintos colores y durante mucho tiempo. Y por eso uno de los elementos, no el único, uno de los elementos que me permite explicar por qué la Organización de Países Exportadores del Petróleo determinó este alza de los precios que derivó en este conjunto de transformaciones, fue una respuesta a la crisis tradicional, una respuesta de la periferia
una periferia particular, ¿no? Porque eran países que exportaban ni más ni menos que el elemento principal con el cual funciona la industria, funciona el transporte, funciona el comercio, etc. Quizás lo pude haber comentado, pero si uno mira, por ejemplo, series largas del comercio internacional y toma el momento que quiera, si quieren, desde el año 70 en adelante, se encuentra, por ejemplo, con lo siguiente, que más o menos entre un 25 y un 30% del comercio internacional, 25 a 30% del comercio internacional, está compuesto por petróleo, gas o derivados. Entre 25 y 30% de lo que se compra y se vende es petróleo, gas o derivados. Y para trasladar eso, para transportar el petróleo, gas y derivado o cualquier otra cosa que se compra o se vende en el mundo, hacen falta barcos que fundamentalmente funcionan en base a combustibles fósiles, lo cual dota de un carácter estratégico a la actividad extractiva de petróleo y gas, indudable, y que permite entender en todo caso la profundidad, la intensidad, la naturaleza de los conflictos políticos y económicos que ha habido sobre esto. Bueno, la consecuencia de este largo proceso de endeudamiento de la periferia capitalista, que tenía prácticamente sin fondo la posibilidad de financiarse con fuente en los excedentes que tenían los países petroleros y que administraban los bancos transnacionales, es lo que explica dos cosas. Explica las transformaciones en materia de deuda externa ocurrida en la segunda mitad de los 70 en la periferia capitalista, y permite explicar la crisis posterior que se da como consecuencia de este proceso de endeudamiento. ¿Qué quiero decir con lo primero? ¿Qué quiero decir con lo segundo? Hasta la segunda mitad de los 70, si bien había deudas exteriores por parte, fundamentalmente de los estados, ¿no? Deudas exteriores por parte de los estados nacionales de naturaleza financiera, porque el Fondo Monetario existía, entonces por ahí otorgaba préstamos, el Banco Mundial existía y por ahí otorgaba préstamos. Lo principal de la deuda exterior de los países no era de naturaleza financiera, sino de naturaleza comercial. Las deudas externas eran esencialmente comerciales, eran deudas que tenían que ver con el comercio exterior, porque se compraba más de lo que se vendía, entonces, o se compraba a plazo, y por lo tanto el perfil de la deuda, que en general, digamos, las excepciones en todo caso ratifican esta generalización, el perfil de la deuda que había en los países de la periferia capitalista era que era una deuda de naturaleza comercial. También el caso de la Argentina. Dada esta fuerte liquidez internacional que permitía resolver, entre comillas, porque en realidad era patear para adelante el problema estructural que tenían los países como los nuestros, como el nuestro, comienza a transformarse la estructura de la propia deuda exterior de los países periféricos del capitalismo. Y de ser una deuda esencialmente comercial, pasa a ser una deuda esencialmente financiera. Esta deuda esencialmente financiera es una deuda que en principio la tenían los países, Argentina, Brasil, México, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Venezuela. Entonces, si miramos América Latina, todos tenían más o menos la misma característica. La deuda lo era con entidades financieras, con bancos transnacionales. Es decir, el Fondo Monetario Internacional, como gran auditor que defiende los intereses de los países centrales del capitalismo, funcionaron así como una especie de luz verde. Yo Fondo Monetario Internacional, te doy unos pesos y con esto en realidad estoy invitando al resto de los bancos transnacionales a que otorguen préstamo a los países de la periferia capitalista, a los estados manejados por dictadores, en el caso de América Latina durante los años 70, sabiendo que pueden confiar en mí, Fondo Monetario, porque he visto que esto es posible y con esto van a cobrar. Como este mecanismo fue un mecanismo que derivó en simplemente tirar bajo la alfombra el problema central, que era el problema de las fallas estructurales que tenían los países de la periferia, en algún momento tenía que reventar, y el momento que reventó fue muy temprano, fue en el año 82. En 1982, México decide unilateralmente no pagar su deuda externa. Los principales acreedores del Estado mexicano eran bancos transnacionales estadounidenses.
corporaciones de mucho peso, centenarias, que se vieron en problemas como consecuencia de que la mora en la cual incurrió México hizo que el Banco Central estadounidense, la Reserva Federal, imponga condiciones a los bancos y le digan, miren, como consecuencia que ustedes tienen acá un deudor que es un insolvente o no les quiere pagar, no pueden distribuir utilidades entre sus accionistas. Entonces, el malestar, por ponerle un nombre suave, ocurrido al interior de los Estados Unidos, como consecuencia que estos bancos ya no podían distribuir las utilidades que generosamente habían distribuido en años anteriores, como consecuencia que tenían un muerto en el placar, que en este caso se llamaba México, comenzó a disparar la posibilidad o la necesidad de encontrar algunas soluciones al problema para estos bancos. Pero lo de México se trasladó a toda América Latina, porque esta decisión unilateral en el año 82 de México, es decir, no puedo pagar mi deuda, con palabras o sin palabras, se transformó de hecho, prácticamente, al resto de los países de la región. Entonces, toda América Latina en mora, toda América Latina en mora, en los años 80, a partir del año 82, 83, 84, hasta el 89 más o menos, dejó el tendal en el funcionamiento de los bancos estadounidenses. Por lo tanto, la desmejora desde el punto de vista de la confianza pública en el sistema bancario estadounidense, en el papel del Banco Central, o sea, la Reserva Federal en los Estados Unidos, fue generando la necesidad de dar algunos tipos de respuestas para poder resolver el problema. Yo lo había comentado muy ligeramente, aparecieron dos tipos de respuestas. Las dos respuestas fueron dadas por el Ministerio de Economía, o los dos intentos de respuesta por el Ministerio de Economía de Estados Unidos, al que se le conoce por su traducción al castellano como el Tesoro estadounidense. La primera respuesta la construyó un titular del Ministerio de Economía estadounidense, un titular del Tesoro que se llamó Baker, y planteó lo siguiente: bueno, a ver, acá tenemos un problema, entonces, como los accionistas nos van a incendiar el país si no arreglamos el problema, o sea, las personas que tenían acciones de los bancos, hay que resolver algo para que puedan seguir cobrando las acciones, y para esto hay que transformar la cartera morosa en una cartera activa. Hay que hacer que estos países que hoy no pueden pagar, en algún momento lo puedan pagar, pero que a nosotros nos permita poner como normales créditos que hasta ahora son muertos en el placar, tal como yo lo había planteado. Entonces, la solución de Baker, la solución del ministro de Economía de la época de Estados Unidos es, bueno, ya que no lo pueden pagar en el plazo en lo que habíamos acordado, extendámoslo en el plazo. Demos una refinanciación generosa en materia de plazo. Esto duró bastante poco, porque en realidad el diagnóstico era insuficiente. El problema no era solamente de insuficiencia de plazos, sino que había un problema de insolvencia, como consecuencia de que en el medio se había producido algo que nadie esperaba, que las tasas de interés internacionales se habían ido a las nubes, habían llegado hasta el 20% anual en moneda dura. Hoy imagínense que una tasa anual de un depósito en el sistema financiero estadounidense, no sé, debe dar en el mejor de los casos 1,2% anual, en el mejor de los casos. Bueno, el hecho es que en la década, sobre los finales de los 70, apareció, por un conjunto de razones en las que ahora no voy a meter, aparece una disparada en las tasas de nivel internacional, y estas tasas de interés terminan agravando la situación de la deuda, porque la deuda que habían tomado los países de la periferia capitalista eran deudas no con una tasa de interés fija, sino con una tasa de interés variable. Y como la tasa de interés varió, y varió demasiado hacia las nubes, las deudas también se fueron hacia las nubes. Bueno, esta primera respuesta que dio el gobierno estadounidense, no mirando a la periferia capitalista, sino mirando al descontento de su sociedad, fue una respuesta insuficiente en función del problema que yo había planteado. No se trataba solamente de plazos, sino que se trataba de que esta deuda era de alguna manera inflada o artificialmente inflada como consecuencia de las condiciones en las cuales habían sido tomadas y potenciada por el nivel de la tasa de interés que había adquirido en esos años. Entonces, vuela por los aires este ministro de Economía, Baker, y viene otro en su lugar, que se llamó Brady, cuyo apellido aparece
acompañando el nombre de plan, como plan Brady. El plan Brady fue esta segunda respuesta que dio el gobierno de Estados Unidos para que los accionistas de su país se queden tranquilos. Claro, Brady dijo, miren, acá tenemos un problema así. El problema no es solamente el plazo. El problema es que esta deuda está superinflada, es artificial, es mentirosa esta deuda. Hay una parte de esta deuda que es un artificio. Por lo tanto, lo que hay que hacer es recortar una parte de la deuda. ¿Qué implicaba para los bancos? Renunciar a una parte de lo que pretendían cobrar. Brady dice, hay que practicar, hay que mandarle un tijeretazo a la deuda. Y además del tijeretazo, hay que dar mayor plazo de pago y bajar la tasa de interés. Al principio fue muy resistido, pero fue el único camino que permitió sortear la crisis del sistema bancario estadounidense, donde ya la Reserva Federal había salido a atender el problema de la crisis emergente del sistema bancario estadounidense, pero hacía falta algo más. Y este algo más fue el Plan Brady. El Plan Brady, que termina más o menos de redondearse en el año 89, y del cual Argentina también participó durante el gobierno de Menem. Argentina entró en el Plan Brady, que significaba que se hacía una quita sobre una parte de la deuda. En el caso de la Argentina, la quita fue prácticamente insignificante y mucho más que compensada por las cláusulas que se firmaron en el acuerdo, pero se extendía largamente en el plazo, con lo cual el problema en Estados Unidos se resolvió porque los bancos, ya en lugar de tener un moroso, que era toda América Latina, sin saber qué hacer, que llegó a representar el 35% de los préstamos del sistema bancario estadounidense. O sea, la mora de los estados latinoamericanos llegó a representar el 35% de los préstamos colocados por la banca estadounidense. O sea, estaban al horno. O sea, se hacía necesario resolverlo de alguna manera. El Plan Brady lo resolvió de alguna manera, pero vino acompañado de una transformación importante desde el punto de vista instrumental, que es sobre la que yo en general siempre hago mucho énfasis, y es la siguiente. Si uno va a tomar un préstamo a un banco, entre otras cosas, el banco lo que le pide es que firme un pagaré. Pagaré o una figura parecida. Los países igual, también firman un pagaré. Lo que pasa es que en lugar de un papelito es un contrato que a lo mejor tiene 1800 páginas, pero en definitiva es un compromiso de pago. Las características que tiene lo que es la tradición comercial, de los códigos comerciales a nivel de todo Occidente, la tradición es que uno no le puede transferir a un tercero ese crédito. Es decir, si yo le presto plata a alguno de ustedes y le hago firmar un pagaré, yo no puedo transferirle ese pagaré libremente a cualquiera sin el previo consentimiento del que se lo presté. Eso se conoce como cesión de crédito y la notificación al deudor cedido, la conformidad al deudor cedido. Es una figura que está presente en todos los códigos comerciales. La juridicidad que tenía este tipo de contrato no escapaba a esa casuística. Los préstamos que estaban documentados en pagaré, los bancos no se lo podían endosar a un tercero y decirle, che, mira, aquí tengo un muerto, te lo vendo a la mitad, dame la plata. Se necesitaba la notificación y autorización del deudor cedido, en este caso de los estados nacionales de América Latina. Esto no se podía hacer con los contratos tradicionales. Por eso el Plan Brady hay que verlo no solamente como el mecanismo a partir del cual se resolvió la crisis financiera estadounidense, sino como una transformación de la deuda. Si quieren, yo después le paso un grafiquito sobre el caso de la Argentina, que es muy ilustrativo, de cómo era la deuda antes del Plan Brady y cómo quedó después del Plan Brady. Es decir, la deuda fundamentalmente tenía como acreedores a los bancos internacionales, y con el Plan Brady, que consistió en hacer una quita y en refinanciar a largo plazo y en disminuir la tasa de interés, también implicó cambiar el tipo de instrumento en el cual está contenido el compromiso de pago de los deudores a los acreedores. En lugar de ser un pagaré, o sea, en lugar de ser un documento que requiere la autorización del deudor para ser transferido a un tercero, esto fue sustituido por otro tipo de instrumento que en manos de los bancos acreedores le permitían liberarse a los 5 minutos de haberlo recibido y venderlo en un mercado secundario sin necesidad de autorización del deudor.
¿En qué consiste esto? En lugar de pagaré, bueno, es un título emitido por el deudor, que es un título de la deuda pública, y que se le otorga en lugar del pagaré, y este título de la deuda pública puede ser transferido libremente, con lo cual aparece una novedad en el sistema capitalista, que es la aparición de un mercado, se lo conoce con el nombre de mercado secundario. ¿Por qué secundario? Porque no tiene que ver con el origen de la operación, sino una derivación de la operación. Aparece un mercado secundario de deuda que se hace cada vez más potente y que le permite a los bancos transformar el problema en una oportunidad de negocio, desprendiéndose de esos papelitos y obteniendo a cambio otro tipo de activos con los cuales poder recuperar parte del muerto que tenían en la deuda que le habían otorgado al tercer mundo. De esta manera, lo que ocurrió desde el punto de vista de la realidad relacional del deudor es lo siguiente. Se lo voy a contar como un ejemplo. Cuando sube Alfonsín en el 83, bueno, tiene varios problemas, ¿no? El principal problema desde el punto de vista económico es la deuda. Alfonsín se encuentra, el ministro de Economía, Greenpool, se encuentra con que en el Banco Central no hay registro de la deuda. Es decir, no había registro de quiénes eran los acreedores. El primer problema. Tiene que mandarle a los bancos que cree, los cuales le debemos plata, a ver que los bancos digan a ver cuánto le debemos. Así de brutal. Pero no solamente esto le pasa al ministro Greenpool en los primeros meses. También le pasa que no sabe qué títulos fueron emitidos en garantía de un conjunto de operaciones para el sector privado que había tomado deuda exterior. Entonces, en el primer año del gobierno de Alfonsín, ya no en el 83, sino en el 84, quien quiera recorrer los diarios de economía de la época se van a encontrar con esto, por ejemplo. Que al Ministerio de Economía llega una intimación de alguien que le dice, mire, usted me tiene que firmar, me tiene que pagar la plata porque yo tengo un aval firmado por el Estado a favor de la empresa Asindar, por ejemplo. O de alguna otra empresa privada. Y el Estado dice, pero yo no lo tengo anotado. Sí, no importa que usted no lo tenga anotado, yo tengo acá un papel que está firmado por un ministro de Economía de la dictadura y que le dio un aval a esta empresa. Esta empresa dice que no lo puede pagar, por lo tanto yo voy contra el que firmó el aval. Esta configuración de complejidad es la que permite entender el conjunto de dificultades que inicialmente tuvo no solamente el gobierno de Alfonsín, la democracia en general, para abordar el problema de la deuda. A lo cual, lo que quiero terminar de redondear con este relato es, desde el momento que la periferia capitalista, por ejemplo latinoamericana y la Argentina en particular, se metió en este berenjenal, diría que no se ha podido desembarazar con sencillez, sino muy por el contrario, se ha naturalizado el papel que tiene la deuda financiera corporizada en títulos públicos emitidos por el Estado, por los Estados nacionales, como forma de financiación. El cuadro, por ejemplo, actual que tiene la Argentina. La Argentina tiene una deuda que viene acumulada por varios factores. Tenemos algo de la dictadura que se refinanció en las operaciones de canje 2005-2010, en los gobiernos de Kirchner y de Cristina. Tenemos una deuda que viene de los años de la dictadura, que es una deuda con el llamado Club de París, que todavía está vigente, cuya última cuota vence ahora el día 31 de mayo por 2.800 millones de dólares, que también es un problema porque la Argentina no está en condiciones muy generosas como para afrontar esta última cuota. Tenemos una deuda nueva con el Fondo Monetario Internacional de hoy son creo que son casi 47.000 millones de dólares, con el Fondo Monetario tomada durante el gobierno de Macri, y tenemos otro conjunto de deudas que en algunos casos fueron refinanciadas y en otros casos están por ahí en veremos, emitidas en distintos momentos de lo que va de esta democracia, algunos no canjeados, otros derivados de lo que fue el proceso inconcluso del canje 2005-2010. Ahora, ¿cuál es la cuestión? La cuestión, por ejemplo, es la siguiente. El Estado Nacional, del 100% de la deuda que tiene, de deuda de naturaleza financiera, más o menos el 80% tiene instrumentalmente un título emitido por el Estado Nacional. Es decir, un título que puede estar en manos de cualquiera, porque cualquiera lo puede ceder, lo puede transferir, lo puede comprar, vender, alquilar
o incendiar o quemar a quien quiera sin necesidad de autorización del deudor, que es la Argentina. Y esto deja en una situación de fragilidad muy alta a cualquiera que quiera negociar. O sea, un Estado nacional, como el caso de la Argentina, que tenga una altísima proporción de deuda en papelitos, que pueden ser transferidos en términos dominiales sin necesidad de pedir autorización al deudor, es un problema. Bueno, este es uno de los elementos por los cuales hubo la interrupción institucional y el golpe de Estado en Bolivia. ¿Por qué? Porque la deuda externa de Bolivia no solamente había sido más o menos organizada y disminuida por el gobierno de Evo Morales, sino que cuando se va Evo Morales, solo el 6% de la deuda estaba documentada en títulos emitidos por el Estado Nacional. Con lo cual, no estaban sujetos al comportamiento buitre de ningún tenedor, sea local o sea extranjero, cosa que en Argentina estamos al horno precisamente por esa proporción. ¿Cómo hizo Brasil, por ejemplo? Bueno, Brasil logró lo que Argentina no logró en un momento, de forma previa a la asunción de Lula, en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, logró transformar su deuda en dólares en deuda local. Por la confianza en los mercados, porque en ese momento todavía se había iniciado el proceso de construcción de lo que es la tradicional burguesía paulista, que después se explotó en 1000 pedazos. Pero esto le permitió a Brasil transformar lo fundamental de la deuda externa en deuda en moneda local, aún siendo externa, aunque esté en manos de acreedores externos, pero con un problemita. Las tasas de interés que remuneraron y que siguen remunerando esta deuda en reales, es una tasa que está divorciada de las tasas de interés de los mercados financieros. Por lo tanto, creó un mercado especulativo de tal magnitud que es uno de los factores principales que permiten explicar por qué Brasil se desindustrializó durante los años 90, rompiendo una vieja tradición que lo ubicaba a Brasil como una potencia industrialista, inclusive por encima de las alteraciones institucionales a partir del golpe de 1964. Bueno, en síntesis, para terminar con esto, entender las tendencias del funcionamiento de la economía capitalista post años 70, segunda mitad de los años 70 en adelante, es imposible si no se le asigna un ojo muy especial a papel que juega la deuda. Cuando nosotros veamos la economía argentina, Leo y Vicky van a hacer un acento especial en lo que fue la convertibilidad y el manejo de la deuda en esa oportunidad. Eso va a ser el día 31 de mayo, que la clase la van a dar ellos. Porque la Argentina es un caso especial, pero no muy diferente de los demás. En todo caso tiene características que lo son propias, pero que ubican el papel central que la deuda tiene en el problema o la dificultad del desarrollo y cómo juega como traba ante toda intencionalidad de dar un desarrollo autónomo, en el caso de la Argentina. Ahora Argentina está nuevamente en un problema que ustedes seguramente conocerán. El gobierno actual, el que asumió hace un año, pudo refinanciar una parte de la deuda, casi toda la deuda en pesos, una parte importante de la deuda en dólares la pudo tirar para adelante, reduciendo el peso de los vencimientos y un poco la tasa de interés, sin cuestionar la legitimidad de la deuda, que esa es otra historia, sería otra discusión. Ahora tiene el problema del vencimiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que tiene en principio sus primeros vencimientos por cuotas de capital el día 30 de septiembre y el día 30 de diciembre. Más o menos sumaría 4.000 millones de dólares, lo cual se agrega un problema adicional. Yo había contado que en la historia de las crisis monetarias en el capitalismo, no me acuerdo en qué momento se los dije, como el conjunto de los países centrales desconfiaban de la fortaleza de la moneda estadounidense, el Fondo Monetario Internacional, en lugar de otorgar préstamos en la moneda estadounidense, los otorga en una moneda de cuenta, que no existe físicamente, es un papelito nada más, que son los derechos especiales de giro, y cuya cotización depende de la cotización del dólar, pero de unas cuantas otras monedas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, lo mismo que hemos visto en otras situaciones de crisis en Estados Unidos. Estados Unidos devalúa su moneda. ¿Cómo que devalúa su moneda? Bueno, que el dólar vale menos que lo que valen
la libra, un poco menos que lo que vale la libra, el yuan, el euro, el yen, que lo que valía hace un año atrás. ¿Y qué problemas trae aparejado esto, por ejemplo, para la Argentina? Bueno, la deuda que tiene la Argentina es en derechos especiales de giro. Y es la misma cantidad de derechos especiales de giro que debíamos desde el momento que tomó la deuda Macri. Pero la Argentina los cancela en dólares. Y para cancelar esos derechos especiales de giro, necesita ya 2.500, no, casi 3.000 millones de dólares más que los que recibió. ¿Cómo? ¿Y por qué no los recibió en dólares? Mejor dicho, los recibió en dólares, pero el contrato está hecho en derechos especiales de giro. Y como Estados Unidos está devaluando su moneda, nosotros de pagar las cuotas en septiembre y en diciembre, cosa que creo no va a ocurrir, espero que no ocurra, necesitaríamos más dólares que antes. Y si tal como viene la mano, el año que viene Estados Unidos prosigue con esta política de devaluación, porque la necesita para proteger su propio sistema industrial, bueno, estaremos nuevamente ante el escenario de algo que empezó suavemente este año, que todavía mucho no se vio, y que es el crecimiento de las commodities. Commodity en castellano quiere decir mercancía, bienvenido. Han crecido el precio de todas las commodities. ¿Por qué ha crecido el precio de todas las commodities? ¿Por el tema de la pandemia? No. O en todo caso, en algo tiene que ver la pandemia, pero fundamentalmente por la devaluación de la moneda estadounidense. ¿Por qué? Porque como casi el 70%, el 68% de las transacciones en el mercado internacional se hacen en dólares, los exportadores que no están en Estados Unidos reciben la misma cantidad de dólares que antes, pero saben que esos dólares les alcanzan para comprar menos cosas, con lo cual eso se traduce en un incremento de los precios internacionales fruto de la oligopolización de todos los mercados de exportación que hay en el mundo. Bueno, bienvenidos al lío de esta altura del funcionamiento del capitalismo. Espero no haber sido muy confuso. Y bueno, hubiese querido dejar algunos minutos, pero si quieren alguna pregunta, algún problema, algún adicional, agregado que quieran dar mis compañeros, mis compañeras, avante. Me quedé sin líquido. Sí, Leo, dale. Bueno, para poner algo, no, pero es difícil acotar con algo tan completo como lo que acabas de hacer, pero lo que me quedaba la duda es para qué se usó internamente ese dinero que entró durante la dictadura debido a la alta liquidez y esos préstamos a tasa baja. ¿Qué se hizo con el dinero? Porque no corresponde justo a un periodo de la historia argentina que haya habido industrialización ni un gran crecimiento del país, por el contrario. O sea, esa guita, ¿a dónde habrá ido? Digamos. Bueno. Hay algunas investigaciones. Bueno, primero, cuando subió Alfonsín, creó 2 comisiones de investigación. Como Alfonsín no tenía confianza en el Senado y en la Cámara de Diputados, cosa que tenía razones para no tenerla, decide crear esas 2 comisiones por fuera del Congreso. Una comisión es mucho más conocida que la otra, que es la CONADEP, que es la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas. La otra comisión, una comisión no por la desaparición de personas, sino por la desaparición de la plata. Esta no es conocida y no tiene un libro como el libro de la CONADEP. Esto generó un proceso de investigación dentro del Banco Central. Las primeras conclusiones a las que llegó esa comisión de investigación fue la detección de autopréstamos, es decir, aquello que aparecía como deuda, que los privados decían que le debían al exterior y en realidad esa deuda no la debían porque esa plata la tenían depositada en los bancos a los cuales decían que le debían. Eso generó un conjunto de procesos de investigación, pero nunca se avanzó en el plano judicial, sobre todo a partir del momento en que se homologó lo que se había hecho en el año 82, en el último año de la dictadura, que es pasar a la órbita del Estado Nacional un conjunto de deudas que tenían o que habían tenido como titulares a los privados. Pero también hay otra parte de la investigación, la que vos apuntás, Leo, que tiene que ver con el destino de parte de la deuda, no solamente a la fuga y a la evasión, sino al sostenimiento de la carrera armamentista y al financiamiento de Malvinas. De los 43.000 millones de dólares que dejó la dictadura en diciembre del 83 cuando sube Alfonsín,
aproximadamente 12.000 provenían de la financiación de todas las actividades de guerra, no solamente el Malvinas, sino el reequipamiento militar que había habido durante los años de la dictadura. Hay varios trabajos hechos sobre esto, hay muchas investigaciones. Nunca se judicializó, siempre tuvo algún espacio de lo político, pero lamentablemente la democracia que supimos conseguir no avanzó judicialmente en las responsabilidades emergentes por la deuda tomada y en el uso de la deuda tomada. Es más, en el derecho hay una figura que es muy conocida, que es la figura de la novación. ¿Qué significa la novación? Que si entre el vencimiento de una obligación yo la refinancio, no estoy discutiendo la legitimidad de la deuda, que es lo que hizo la democracia desde el 84 en adelante. Los sucesivos gobiernos novaron la deuda. Es decir, nadie se detuvo a analizar el tema de la legitimidad y el choreo que en definitiva hubo en el proceso de endeudamiento. Quedó como homologado. Y los nombres propios del sector privado que están involucrados son demasiado conocidos, no me voy a parar esto, si quieren después cuando lleguemos a la Argentina, viven la mayoría y están vivitos y coleando, te fueron presidente de la nación, bueno, hay de todo. Profesor, una pregunta. ¿El proceso de devaluación del dólar en su país de origen ocasionaría la suba del dólar acá, en nuestro país? No tiene nada que ver. Lo que provoca es, la devaluación del dólar tiene efectos sobre el mercado internacional, para los tenedores de dólares. Por ejemplo, vos te querés ir suponete que no hay pandemia, ¿no? Y vos tenés unos dineros y te querés ir de vacaciones a Brasil o a España. El pasaje te va a salir mucho más caro en dólares. ¿Por qué? Porque el dólar vale menos que antes, sirve para menos, por lo tanto necesitas más dólares para transportarte. En situaciones de especulaciones como la pandemia, ni que hablar. Pero para cualquier cosa que se trance, cualquier tipo de transacción internacional, se verá afectada como consecuencia que esta moneda, que es la moneda mundial, vale o tiene un poder de compra menor que la anterior. Lo que ocurre en Argentina con el dólar es otra cosa. Por supuesto que va a estar influido por eso, pero no es de gran influencia con respecto a la economía doméstica. Hay otras cosas mucho más pesadas o de mayor influencia en lo que ocurre en la economía argentina. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún otro comentario? ¿Pregunta, sugerencia, problema? Hablé demasiado rápido, sé que algunas cosas se pueden haber quedado en el camino, muchas. Nuevamente, si las ampliaciones que hagan falta sobre esto. Bueno, lo que sí me comprometo, que no lo terminé de preparar, es compartir con ustedes algo así como algunos grafiquitos sencillos para entender parte del ciclo del tema de la deuda a nivel internacional y a nivel local. Lo de nivel local, la Argentina lo vamos a ver en la parte cuarta, pero engancha perfectamente con los ciclos de lo que ocurrió a nivel mundial. Son más o menos primos hermanos. Primas hermanas porque son deudas. Bueno, si les parece, levantamos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Chau, chau. Chao. Chao, profe. Chau, chau. Hasta luego, profe. Chau, Leo. Feliz cumple. Gracias.